Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar El modelo FIDIC Libro Plata y el modelo NEC Opción F, el uso de contratos modelo para el desarrollo de infraestructura a cargo del Estado, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Como saben, Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Es por esta razón que el día 16 de agosto se dará inicio al seminario especializado El modelo FIDIC Libro Plata y el modelo NEC Opción F, donde también participará nuestra especialista Romina Segura, presente en el webinar de hoy. Sin más preámbulo, presentamos a la abogada Romina Segura, abogada con formación y experiencia en Derecho de la Construcción, así como en la conducción de mecanismos de solución de controversias. Asesora a empresas, principalmente constructoras o que desarrollan proyectos de construcción en temas relacionados a la elaboración y ejecución de contratos de construcción, así como en el uso de mecanismos de prevención y solución de las controversias que pudieran surgir durante la ejecución del contrato, ya sea a través de la Junta de Resolución de Disputas, conciliación y o arbitraje, entre otros mecanismos. Participa en asesorías para la construcción y ejecución de proyectos de construcción bajo esquemas FIDIC, con sus diversas modalidades rojo, amarillo, plateado, entre otros modelos de contrato. Es asociada principal del estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestra especialista las responda en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestra docente. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Pamela, por la presentación y de hecho agradezco mucho a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en este webinar, porque finalmente creo que el tiempo de todos es muy valioso. En esta oportunidad, como bien comenta Pamela, justamente el enfoque que le quiero dar es un poco desde la perspectiva del Estado, cómo es que el uso de estos contratos, en este caso específico, el modelo FIDIC Plata y el modelo NEC 3F, son una opción importante para el desarrollo de infraestructura del Estado. Y para eso voy a presentar a continuación la presentación que he preparado y que espero sea de utilidad para muchos de ustedes. Bueno, en este caso, justamente me parece importante destacar que estamos estamos en el año del Bicentenario, pero sobre todo me parece importante justamente a raíz de esto, el poder y el ingreso a un nuevo periodo de gobierno, poder destacar cuáles son las políticas y lineamientos que viene justamente trabajando el Estado desde el 2018, como voy a mencionar en adelante, y cómo es que creo que es importante que, digamos, el grupo humano, que es la clave para que podamos lograr todos los objetivos del desarrollo de una infraestructura, podamos enfocar nuestros esfuerzos de cara a alcanzar esos objetivos que tiene el Estado, en principio hacia el 2030, ¿no? Y en ese sentido, la agenda del día de hoy es la siguiente. Voy a hablarles sobre el Estado, su estrategia y planes para el desarrollo de la infraestructura sostenible. Luego voy a tratar de abordar los contratos estándar como una herramienta para alcanzar los objetivos, en la medida que los contratos estándar en sí mismos, más allá de los modelos que van a ser materia del curso y que hoy día voy a tratar de desarrollar brevemente para conocimiento de todos, es importante tener en cuenta que ese es un conjunto de contratos y cada uno de ellos puede aplicarse de manera específica a determinado alcance de proyecto, ¿no? Luego, seguidamente voy a tratar, como mencioné, los contratos FIDIC, el modelo Plata y el NEC 3F, y finalmente tengo algunas conclusiones y recomendaciones que seguramente abordaré con mayor detalle en el curso. Dicho esto, me parece importante empezar con el tema de la estrategia, y para eso, el día de hoy les he traído algunos documentos que me parece que deben ser de revisión de todos los actores que participamos activamente en el desarrollo de infraestructura, y en este caso, un documento muy importante y valioso creo que es el documento publicado por el Estado y es la Política Nacional de Competitividad y Productividad, que se publicó en el 2018 y que tiene 9 objetivos prioritarios, dentro de los cuales el primero precisamente es el desarrollo de una infraestructura económica y social de calidad. Y para esto el Estado reconoce que tiene que alcanzar 4 lineamientos, y de los cuales quiero destacar lo importante: la planificación, la orientación y la programación para reducir la brecha, la formulación, evaluación y aprobación precisamente eficiente de las inversiones y también asegurar la sostenibilidad y funcionalidad de la infraestructura. Dicho esto, la política, que en general es una estrategia a largo plazo, se lleva a la práctica a través de planes. Y en este caso es importante el trabajo realizado a través del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Este también es otro documento que, al igual que la política que acabo de destacar, están publicados en la página del Ministerio de Economía y Finanzas,
los enlaces los he colocado al final de la presentación, pero sobre todo me parece importante destacar este Plan Nacional de Infraestructura porque además de reconocer los instrumentos que requiere para el desarrollo de esta infraestructura, también hace un diagnóstico de cómo está la industria de la construcción a nivel nacional y cómo es que para reducir estas brechas se requiere de un esfuerzo importante y de la implementación progresiva de estos instrumentos, ¿no? Sí me parece importante destacar en este cuadro que básicamente hay tres temas importantes que identifica el Estado. Uno es las débiles capacidades digamos, de la institución del Estado, pero que en realidad yo no quisiera solo alocarla ahí. Creo que en realidad hay un constante trabajo en fortalecer las capacidades de todas las personas que trabajamos en este sector. Adicionalmente, hay un tema de incentivos para que todos dirijamos los esfuerzos hacia un objetivo. Creo que eso también no solo compete al Estado, creo que también está de cara a las empresas y demás actores. Y finalmente, un tema de calidad de la información, ¿no? Y para ello, el Estado reconoce 5 elementos importantes o 5 instrumentos a implementar, de los cuales creo yo 3 son justamente muchos de los que se pueden desarrollar a través del uso de estos contratos estándar. Entonces, aquí están los 5 instrumentos. Uno es el contrato PNIC, que así lo destaca el Plan Nacional de Infraestructura, que básicamente está relacionado a convenios entre entidades para efectos del tema presupuestario. El siguiente instrumento es el PMO, ¿no? Que son básicamente este elemento importante que hoy por hoy creo que se incentiva mucho su uso para efectos de la gestión de la construcción, pero sobre todo, digamos, de cara al enfoque que debe tener el Estado en el desarrollo de estas habilidades. El tercer instrumento es el diálogo macrorregional, que básicamente está destinado a involucrar a toda la sociedad en el desarrollo de estos proyectos. También está el BIM, que es un instrumento que es el Building Information Modeling, que también es parte del uso de la tecnología en el desarrollo de la infraestructura y que sustancialmente ayuda en la productividad. Y como 15 instrumento está el contrato estándar, y que como bien mencionaré en adelante, si bien está enfocado en el Plan Nacional de Infraestructura para efectos de contratos de concesión, creo que los elementos que destaca respecto de este instrumento son muchos de los beneficios que también tiene un contrato estándar como el FIDIC o el NEC. Entonces, sí me parece importante indicar que estos 5 instrumentos, 3 son el PMO, el BIM y el contrato estándar, son esfuerzos importantes que vienen trabajándose y que tienen otros planes publicados por el Estado y que creo deben ser revisados. Bueno, dicho esto, ahora sí voy a empezar a indicar algunas de las disposiciones de la normativa en general de normativa del Estado, donde precisamente sí se destaca el uso de los contratos modelo estándar internacional y que pueden ser de utilidad para efectos de que todos los que nos están acompañando el día de hoy puedan identificar que el Estado no solo tiene este plan o esta estrategia que acabo de destacar, sino que además a través de disposiciones específicas expresamente reconoce los beneficios de estos contratos estándar y además promueve su uso. En este caso, por ejemplo, en el 2018, el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado reconoció para un alcance de diseño y construcción, que básicamente es al que están destinados estos contratos que vamos a desarrollar en adelante, para efecto de que estos puedan ser implementados en el uso bajo esta normativa, ¿no? Y claramente, por ejemplo, ahí destaco que se indica que mediante directiva del OCE regula disposiciones complementarias para la aplicación de estas disposiciones o de estas modalidades de contrato en las contrataciones con el Estado, ¿no? Para este webinar, de hecho, hice un research o una búsqueda para ver si había alguna directiva al respecto, todavía está pendiente, pero digamos, hay una propuesta del Estado porque se implementen estos contratos y que para efectos de una correcta implementación, porque finalmente creo que ese es el reto de todos, implementarlos adecuadamente en los sectores o en las modalidades que corresponda, el OCE tiene como una propuesta sacar una directiva al respecto, ¿no? Ahora, existe también a partir del 2020 una publicación de proyectos especiales de inversión pública, ahí les estoy poniendo las normas, en este caso el decreto de urgencia 021-2020 publica precisamente la creación de estos proyectos especiales de inversión y su reglamento fue publicado en mayo del 2020, pero en ellos, como bien destaco acá, también se reconoce la posibilidad expresa de utilizar estos contratos modelos estándar internacional y específicamente, por ejemplo, en ese caso se indica que la normativa de contrataciones con el Estado no aplicaría en dichos casos, ¿no? Además, me parece interesante, y ahí lo destaco en una de las definiciones que aparecen tanto en el decreto de urgencia como en el reglamento, donde se reconoce que no solo son formas contractuales estándares
guías y manuales que pueden ayudar al desarrollo de la industria, sino que reconoce que son publicadas y actualizadas. Y eso creo que es un beneficio importante que nos da precisamente el uso de estos contratos, ¿no? Ya en adelante voy a mencionar un poco más a detalle, pero creo que efectivamente de eso se trata. Son documentos que no solo han sido publicados con muchos años de anterioridad, sino que además, conforme la práctica y la industria va mejorando o va desarrollándose, estos contratos a la vez también vienen actualizándose, ¿no? Y eso es algo bastante importante porque finalmente creo que estamos en un periodo de transición en el cual constantemente nos vamos adaptando no solo los seres humanos, sino también la industria, y en ese sentido los documentos deben recoger precisamente todo este aprendizaje obtenido a lo largo de los años o a lo largo del desarrollo de proyectos de infraestructura, ¿no? Y adicionalmente me parece importante destacar, porque sí creo que estos contratos tienen un enfoque particular sobre este tipo de alcance, es que están destinados a proyectos de alta complejidad. Y creo, y lo voy a mencionar en adelante, que es importante destacar cuál es la definición que contempla el reglamento, ¿no? Por ejemplo, dice, cuando hay un alto nivel de incertidumbre respecto a las variables técnicas, económicas, ambientales y similares. También habla sobre la necesidad de una complejidad, o sea, hay complejidad en el diseño, en el equipamiento, en la ejecución, y etcétera, ¿no? Ahí pueden apreciar precisamente que hay un reconocimiento respecto a que estos contratos podrían ser de mucha utilidad respecto de estos proyectos con una complejidad alta. Dicho esto, ahora voy a pasar a hablar por qué desde mi perspectiva, desde mi experiencia, los contratos estándar sí son una herramienta, como bien lo ha planteado la estrategia del Estado y los planes, una herramienta para lograr objetivos en lo que se refiere al desarrollo de infraestructura. Y en este caso me parece importante indicar que estos contratos precisamente son resultado de la práctica y la experiencia en la industria de la construcción. De hecho, es algo, no solo es algo reconocido a nivel mundial, sino que además es un conjunto, como había comentado, es un conjunto de documentos. No solo tiene los propios modelos, los contratos modelos, sino además tiene guías y manuales que ayudan a la correcta implementación de estos contratos. Y como mencionaré, también estos modelos de contrato pueden estar destinados para cuando el cliente o el propietario tiene ya un expediente técnico, o para el caso en que quiera contratar un servicio, o para el caso en que quiera contratar un diseño y la construcción al mismo tiempo. En fin, la gama de posibilidades es amplia y es trabajada sobre la base de la experiencia, ¿no? Y también lo importante destacar es que justamente porque pueden ser adecuados a la legislación nacional es que se incentiva su uso, ¿no? En este caso vamos a hablar principalmente de FIDIC y NEC, que son los que de hecho en el Perú se vienen utilizando, y porque creo que definitivamente tienen bastantes beneficios en ambos. Difícilmente pude encontrar alguna ventaja de uno sobre la otra. Creo que estos dos modelos que vamos a abordar en el curso y que voy a tratar de mencionar o desarrollar en adelante, son dos modelos que cubren bastante bien las expectativas de la industria. Entonces, como había comentado, creo que estas son las ventajas que podemos encontrar en el uso de estos contratos modelo estándar internacional. Como ya había comentado, son reconocidos internacionalmente. En dicha medida están familiarizados o normalizados en la industria de la construcción. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que ya existen varios contratistas a nivel nacional e internacional que los han utilizado, de igual modo clientes y propietarios, bancos y los demás actores que intervienen activamente en el desarrollo de una infraestructura, ¿no? También considero que los contratos, en el caso de FIDIC y NEC, ambos contratos, o al menos a los que yo he accedido, sí propician una buena gestión porque precisamente tienen una regulación clara para efectos de compartir información, llevar una proyección del costo, llevar una planificación y un control del plazo, y etcétera, ¿no? En ambos casos también considero que hay condiciones claras y balanceadas. Creo que es muy claro cuáles son las obligaciones de cada uno de los actores que participan en el desarrollo de la infraestructura. Y finalmente, sí me parece importante destacar en este caso que pueden facilitar el financiamiento. Yo creo que no hay que perder de vista que en este caso el financiamiento tanto del Estado como del cliente y de todos los actores digamos, el uso de estos contratos puede facilitar el financiamiento en la medida que ya son reglas establecidas, conocidas, familiarizadas, y que si bien se pueden ajustar al proyecto, creo que el hecho de que los beneficios que tienen de poder establecer adecuadamente los riesgos o de tener procedimientos para la compensación ante un eventual evento o riesgo que se presente, creo que ayuda precisamente a que bancos, a que al propio contratista o el cliente pueda asegurar o tener
financiamiento para efectos de lograr los objetivos de la infraestructura, ¿no? Entonces, creo que hoy por hoy, mejor dicho, creo que actualmente es importante que para el desarrollo de proyectos y de infraestructuras cada vez más complejas, no perdamos un enfoque en el cual el financiamiento, también en la transformación digital o el desarrollo de la tecnología, el tema ambiental y de hecho otros factores como los que se regulan en el propio contrato son elementos importantes para alcanzar los objetivos de una infraestructura, ¿no? Y en ese sentido, ahora paso a indicar qué elementos debemos considerar para elegir el modelo que más se acerque a justamente, o más propicie el cumplimiento de estos objetivos. Pues para ello debemos ver precisamente qué alcance queremos contratar, y en este caso sí la tarea es del propietario, del cliente, y en este caso, como estamos hablando desde un enfoque del Estado, el Estado tiene que tener claramente identificado cuál es el alcance que quiere lograr con estos contratos, o mejor dicho, con el proyecto, ¿no? Y creo que en la industria nacional, o en el caso particular, donde el diseño se vuelve pues un elemento importante, yo creo que es muy importante definir también qué tipo de contrato se utiliza en función a qué tanta información tenemos o qué tanto desarrollo el del diseño. Yo creo que en el caso de la industria nacional esto es un elemento muy importante que se debe valorar para la elección de estos contratos estándar, y de ahí el interés de mi parte y también de Mayo Educación Ejecutiva de poder desarrollar este contrato modelo NEC 3F, que precisamente comprende diseño y construcción, y el modelo FIDIC Plata, que también tiene el mismo alcance, ¿no? Luego diré las pequeñas diferencias que hay entre ellos, pero digamos, esa es un poco la idea, ¿no? También ver precisamente si el plazo es inamovible o no. Un claro ejemplo, hay contratos, incluso yo he tenido oportunidad de ver contratos bajo el modelo FIDIC Plata y también bajo el modelo NEC 3F, en los cuales el plazo es un elemento esencial e inamovible, ¿no? Y este contrato, a partir de las condiciones particulares, podría propiciar precisamente el cumplimiento de este objetivo. También hay la posibilidad de suspensión, que digamos no es algo, a veces no es algo muy utilizado en la industria nacional, bueno, al menos no en todo caso en el esquema de la normativa de contrataciones con el Estado. Sin embargo, creo que es una herramienta válida para circunstancias como las que, por ejemplo, hemos afrontado para el caso de la adopción de medidas de emergencia por el Estado producto del COVID, ¿no? Y en general, creo que hay elementos interesantes en ambos contratos que podrían precisamente motivar su uso. Igual creo que otro elemento muy importante es el precio, la forma en cómo se paga los actores que intervienen, y ahí sí quiero hacer énfasis, y de hecho lo voy a desarrollar un poco más en adelante, en lo importante que este documento, así como las demás herramientas que implementemos al nivel de desarrollo del proyecto de infraestructura, permita a los actores tomar decisiones. Yo creo que para que podamos alcanzar objetivos, y me refiero a poder alcanzar precisamente un proyecto terminado, tener contratos que nos permitan tomar decisiones oportunamente es, creo, una de las claves para escoger uno de estos modelos de contrato, ¿no? Y de igual modo, porque es real que finalmente esta industria es bastante conflictiva, sí establecer claramente cuáles son los mecanismos de previsión y solución de controversias que quiero aplicar durante la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, aquí les menciono algunos elementos, creo que son de utilidad. Estos contratos, de hecho, como lo voy a mencionar en adelante, claramente establecen las disposiciones respecto a plazo, precio, toma de decisiones, prevención y solución de controversias que deben ser considerados para efectos precisamente de implementarlos en el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Y ahora sí voy a pasar a mencionar un poco más sobre el FIDIC y el NEC. He tenido experiencia de poder participar activamente en la elaboración de esos contratos y también en la ejecución de algunos de proyectos en el marco de estos contratos. Sí creo que el contrato es un elemento importante para el desarrollo de la infraestructura, pero no es el único. Creo que el recurso humano que está detrás de cualquier proyecto es vital también para el desarrollo de la infraestructura. Y hoy por hoy creo que el tema también del uso en general de tecnología para efectos de darle trazabilidad a la información del proyecto es otro elemento importante, ¿no? Yo he escrito algunos comentarios sobre el BIM, pero más allá del tema creo que hoy por hoy tenemos que mirar de manera más global cómo es que hay varios instrumentos que nos pueden permitir precisamente alcanzar estos objetivos. Entonces, volviendo a los contratos FIDIC y NEC, quisiera comentarles un poco cómo están estructurados estos contratos. En el curso seguro iremos sobre alguna cláusula específica, y de hecho las preguntas son bienvenidas, pero digamos, ahorita lo que les quiero mostrar es un poco cómo están organizados estos contratos.
para que podamos ir avanzando un poco en ese detalle, ¿no? Y en el caso del contrato FIC, tenemos el Contract Agreement o el acuerdo de contrato, y aquí aprovechando las frases en inglés, sí me gustaría decir que ambos contratos vienen originalmente en idioma inglés, ¿no? Y es muy importante para su implementación que tengamos la traducción correcta, ¿no? En el caso de FIC sí publica la versión inglés y la versión español. En el caso de NEC, en principio, y ahí en lo que alcanza mi conocimiento, en principio estos contratos todavía siguen siendo en inglés y más bien para efectos de implementarse en el Perú han sido traducidos, pero yo sí creo que es muy importante tener una traducción bastante buena de estos contratos. De hecho, también he tenido experiencia en ver estos contratos ejecutándose en Perú, pero trabajados en idioma inglés y bajo legislación peruana, ¿no? Entonces, esos son detallitos que seguramente voy a comentar en el curso y también en adelante, pero sí me parece importante indicar eso, porque el idioma es también un elemento importante a destacar en el uso de estos contratos. Bueno, volviendo al tema del FIC, me parece importante indicar que este tiene el acuerdo de contrato, donde sustancialmente se listan cuáles son los documentos que integran el contrato. Entre ellos, precisamente, están las condiciones generales, que es la propuesta que viene del modelo, y además están las condiciones particulares, que ahora tienen una parte A y una parte B. En el caso de la parte B, estamos hablando básicamente de datos precisos, ¿no? Y a los cuales se remiten las condiciones particulares. Y en el caso de la parte B, sí estamos hablando de disposiciones que se aplican precisamente al proyecto y que de algún modo tienen una injerencia específica en las condiciones generales, ¿no? Desde mi perspectiva, en algunos casos, esas condiciones particulares que ahora se llaman provisiones particulares, en realidad, o special provisions, tienen una injerencia de complementar de repente la condición general o inaplicarla. En fin, el efecto se define de acuerdo al proyecto, pero digamos, tienen una injerencia específica y de ahí la importancia de cómo es que se establecen en un contrato específico o en un modelo de contrato ajustado a un proyecto específico, para ser más exacto. Las condiciones generales, como había comentado, son aquellas comunes al mismo tipo de proyecto. En el caso de FIC, el libro rojo, por ejemplo, está establecido para efectos de la ejecución de un expediente técnico entregado por el cliente. En este caso, el modelo plata, que es el que voy a mencionar en adelante, alcanza el diseño y la construcción, ¿no? O es un le llaman EPC también. En el caso de las condiciones particulares, que es el documento complementario y que de hecho tiene un mejor orden de prelación sobre las generales, estas precisamente son las que se adaptan al proyecto específico y, por ejemplo, determinan el plazo de ejecución, la forma de pago de la obra. De hecho, la propia guía de FIDIC para establecer o elaborar estas condiciones particulares te indica qué aspectos podrían generar modificación, ¿no? Eso es de bastante utilidad, pero creo que hay algunas disposiciones que, si bien son transversales a todo tipo de proyecto, hay otras que demandan un esfuerzo de que sean evaluadas y adecuadas para, digamos, garantizar una adecuada ejecución para el preciso proyecto, ¿no? Adicionalmente a eso, el propio FIDIC sí te invoca o te sugiere revisar la legislación nacional para efectos de aplicar uno u otra disposición o ajustar la disposición, ¿no? Y en ese caso creo que siempre es importante tener en cuenta el tema de permisos, licencias y demás, que sí, por ejemplo, tienen un requerimiento especial en el caso que se apliquen acá en el Perú. Lo mismo, por ejemplo, para también las cláusulas anticorrupción, que hoy por hoy son disposiciones que también tienen una regulación específica. Digamos, hay una regulación a nivel internacional, pero creo que hay algunas pequeñas precisiones que se pueden hacer de cara a la legislación nacional, ¿no? Y bueno, otras disposiciones supletorias que en este caso yo sí creo que están bastante, en mi opinión en todo caso, y de mi experiencia creo que estos contratos tienen bastante disposición o disposiciones suficientes para regular la relación y llevar adelante el proyecto. No obstante, siempre pueden haber espacios que requieren de un complemento específico. Entonces, en este caso, bueno, aplicaría la legislación peruana, sustancialmente el Código Civil, si es que no se pacta algo distinto, pero digamos, esa sería un poco la supletoriedad y es de manera residual, ¿no? Y finalmente estos documentos también pueden tener ciertos anexos o documentos esenciales, algunos planos, algunos requerimientos del cliente, contenidos. Bueno, normalmente en la práctica nacional algunos requerimientos del cliente están en las bases de licitación. Digamos, esos documentos se pueden listar. Lo que sí debemos cuidar, y de hecho en algún momento lo pondré como recomendaciones cuando estemos en el curso, es cuidar precisamente que no existan contradicciones entre los documentos, ¿no? Si bien hay reglas también en el contrato que te permiten superar estas contradicciones, yo sí creo que es importante cuidar estos detalles al momento de elaborar los contratos, ¿no?
En el caso del NEC, un ejercicio muy parecido, ¿no? El contrato NEC también tiene unas cláusulas generales, tiene unas cláusulas de solución de controversias, entre las cuales tú también puedes optar, tiene unas cláusulas de opciones secundarias, que desde mi punto de vista vendrían a ser casi una suerte de lo que el FIC también considera como parte de su cuerpo general o su cuerpo duro, pero digamos en este caso se llama cláusula de opciones secundarias y además tiene una ficha de datos que desde mi punto de vista vendría a ser casi como la parte A de las condiciones del FIC, ¿no? En este caso, porque precisamente esta ficha de datos tiene datos, ¿no? Tiene una data precisa sobre cuál es la penalidad, el nombre de los actores del contrato, etcétera. Ya lo veremos más a detalle, pero digamos, tiene esa funcionalidad, ¿no? De identificar claramente algunos datos para no incorporarlos en el propio cuerpo de las condiciones particulares y o hacer alguna modificación más en las condiciones generales, ¿no? Y en este caso, las cláusulas generales, también el modelo NEC tiene para construcción, para diseño y construcción, y en este caso el NEC 3F, que es para la gestión del diseño y la construcción, pero digamos, a través de un alto grado de subcontratación. En el caso de las cláusulas de opciones secundarias, tenemos la opción X, donde hay varios números, X1, X2, pero digamos, conceptualmente regula, por ejemplo, cambios normativos, el hecho de que existe un anticipo, ¿no? En la ejecución del proyecto, la extensión de garantías, etcétera. Y la opción Z, que en este caso, en mi opinión, serían precisamente las cláusulas adicionales que tú incorporas en el contrato para que se ajuste al proyecto específico que vas a ejecutar, ¿no? Y en esta cláusula Z también, precisamente, las disposiciones que se pacten en ellas podrían tener, pues, alguna injerencia en las condiciones generales o en las cláusulas de opción X, ¿no? Digamos, por ejemplo, la oportunidad en la que se devolverá, por ejemplo, para dar un ejemplo, en el tema de las garantías, ¿no? Si bien la cláusula X1, por dar un ejemplo, ¿no? Ahorita no las tengo todas en la mente, pero digamos, esta regula la garantía de fiel cumplimiento, si bien esta establece la obligación de la entrega de la garantía de fiel cumplimiento, digamos, en la opción Z podría precisarse las características de esta carta fianza, de repente el momento, la oportunidad de la devolución de la carta fianza, en fin, algunas regulaciones especiales que se pueden ajustar a la necesidad del proyecto, ¿no? Como ya había comentado, la ficha de datos, que sería la parte 1 y 2, y que recoge datos sustancialmente, montos, fechas, etcétera. Y también, precisamente a través de la opción Z es que uno puede ajustar las disposiciones a la legislación nacional, ¿no? Ahí se puede implementar también nuevamente el tema de permiso, el tema quizás, en mi opinión, he visto también temas de cláusulas de anticorrupción, en fin, hay una serie de detalles que pueden incorporarse a través de la cláusula Z y que básicamente reflejan alguna legislación nacional que se exige o que se requiere que se observe durante la ejecución del proyecto, ¿no? Y de igual modo, si existe algún vacío, siempre puede existir, se aplican las disposiciones supletorias, en este caso incluso hay varias remisiones, normalmente en la experiencia que he visto hay remisiones al Código Civil y finalmente esos documentos también pueden tener anexos, ¿no? Entonces, creo que como cuerpo estructural, ambos modelos de contrato reconocen cláusulas que son trazables para todos los proyectos, comienzan a dar opciones particulares. En el caso del contrato NEC, sí te establece unas opciones en la cláusula X para efectos de implementar el adelanto, la garantía, penalidades, que tienen otros nombres, pero digamos, esa es la idea, mientras que el FIDIC en realidad lo tiene todo tal cual en las condiciones generales. Y luego tienen espacios, que en este caso sería, por ejemplo, en el NEC, la opción Z, herramientas para poder precisamente adecuar estos contratos a un proyecto específico, ¿no? Y el mismo documento te dice claramente cuáles son las disposiciones que tienen mejor prelación sobre las otras, ¿no? En el caso del modelo FIC, el propio modelo, el propio contrato reconoce que las condiciones particulares tienen una mejor prelación que las condiciones generales y de hecho también hay disposiciones que dicen cuál es el orden de prelación en general entre todos los documentos que forman parte integrante del contrato. De igual modo, en el caso del NEC, las cláusulas de opción Z se pueden precisar que tienen, o se precisan que tienen una mejor prelación respecto de las demás disposiciones en la medida que se ajustan al proyecto específico, ¿no? Entonces creo que también hay herramientas en ese sentido y eso hace precisamente que esos contratos sean viables de ser utilizados a nivel nacional. Ahora, en el caso, el modelo, para ir un poco avanzando en el tema y además
ya habiendo dicho un poco cuál es este tema de los contratos estándar, sí me parece importante destacar por qué estos contratos. Yo sí creo que es muy importante tener este enfoque del desarrollo del diseño y la construcción alocados en un mismo responsable, ¿no? Que en este caso sería el contratista, y ambos contratos permiten en sus distintas, digamos, diferencias o especificidades llevar adelante ese tipo de proyectos, ¿no? En el caso del modelo plata, de hecho, digamos, la idea es que el contratista desarrolle el diseño y la construcción. Es un contrato, sí, bajo el sistema de suma alzada. Y digamos que la idea es que el contrato, y también intenta justamente lo que pongo ahí, dar una mayor certeza sobre el tiempo y el costo, porque la idea, más allá de que en la práctica a veces las licitaciones o la información que se entrega al postor para efectos de que diga el precio pueden ser tiempos cortos, o sea, sí, la intención es que sobre la base de la información que se entregue al postor, tenga la capacidad de poder establecer un precio lo más sincerado, lo más cercano posible, para efectos de que pueda cumplir los requerimientos del cliente en el plazo establecido, en el plazo estimado, y bajo un precio que sí se encuentre justamente en el fuero del precio pactado, ¿no? Digamos, ese es el objetivo. Por eso digo que es muy importante tener en cuenta cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, y de hecho uno de ellos puede ser, como creo que es siempre, tener un proyecto en plazo y en tiempo, ¿no? Pero para eso que necesitamos un esfuerzo importante de poder sincerar este plazo y este tiempo y implementar herramientas que creo que que estos dos contratos sí te la dan para poder planificar y controlar estas proyecciones, ¿no? Finalmente, creo que esta industria está sujeta a alta variabilidad. De hecho, hoy por hoy, creo que todos los proyectos están sujetos a una alta variabilidad, y en ese sentido, eh, digamos que esos contratos tienen herramientas para poder llevar adelante y superar cualquier situación que se pudiera enfrentar y alcanzar la culminación de los proyectos, ¿no? En este caso, el modelo FIDIC Plata, el contratista es el total responsable del diseño y la construcción. O sea, de hecho, este contrato sí claramente expresa que es el contratista el responsable, no solo por el diseño y la construcción, sino también a nivel de subcontratación. Si decide subcontratar, él también es el responsable por los subcontratistas. Sí me parece interesante destacar que, por ejemplo, en este caso, si bien no existe, por ejemplo, un incentivo específico, sí se reconoce, por ejemplo, la posibilidad de que existan variaciones en caso el contratista quiera promover una mejora en la ingeniería, ¿no? Y, por ejemplo, ese es un tipo de incentivo interesante que propone el modelo FIDIC Plata, ¿no? En este caso también me parece importante destacar que hay una menor intervención del cliente en el sentido del titular final del proyecto, no obstante tiene un representante del cliente. Acá no hay una figura tal cual de supervisión, sino el representante del cliente es quien ejerce, quien finalmente toma las decisiones por el cliente, y él es el que tiene injerencia en la ejecución del proyecto. Ya había mencionado que permite la subcontratación, también el precio, y yo creo que en este caso también hay un esquema interesante de previsión y solución de controversias, ¿no? Existen también algunas herramientas respecto al nivel de cooperación para el caso de que justamente exista en proyectos complejos. Normalmente también lo que hay es una alta concurrencia de actores en la zona o en el sitio del proyecto. Entonces, este contrato también establece algunas herramientas interesantes para efectos de precisamente exigir a los actores, y en este caso el contratista, poder gestionar adecuadamente esta concurrencia de actores en el sitio del proyecto, por ejemplo, para efectos de no interrumpir la ejecución, ¿no? Eso es entre otros beneficios del modelo. Yo sí creo que el modelo tiene también una clara intención de mantener informado al cliente sobre el progreso del proyecto, y en ese sentido, si bien, por ejemplo, como el modelo NEC no tiene quizás una alerta temprana como una disposición específica, sí, por ejemplo, en la disposición 5.1 sobre informes de avance del proyecto, sí, por ejemplo, te establece un ítem, ¿no? En el cual tú debes indicar si adviertes que puede haber algo que se presente que pudiera interrumpir o demorar el proyecto, ¿no? Entonces creo que si bien no están con los mismos términos, porque no tienen por qué serlo, son modelos diferentes, sí creo que ambos tienen herramientas interesantes que permiten precisamente identificar alguna situación que pudiera generar interrupciones o demoras en el proyecto, o incluso también incentivos para mejorar el desarrollo del proyecto y en ese sentido alcanzar la terminación de este, ¿no? En el caso del contrato modelo NEC 3F, ese también creo yo que la forma en la que está concebido permite darle cierta certeza al tiempo y al costo. También hay
disposiciones sobre una entrega de una programación regular, un programa regular donde tú reportes el avance del proyecto, cómo está en comparación del planificado, de hecho a un nivel de, si así lo requiere, a un nivel de detalle muy específico. En este caso también el contratista es responsable por la gestión del diseño y la construcción, y hay un alto, digamos, nivel de subcontratación. En este caso sí me parece importante indicar que las disposiciones sí establecen, o al menos en las que se han aplicado acá, que haya una aceptación, un claro conocimiento del gerente del proyecto respecto a estos trabajos subcontratados, pero también creo que en el sentido de estar debidamente informado, ¿no? Si bien el contratista es responsable y escoge y busca estos subcontratistas, creo que de cara al precio y a la calidad de los trabajos hay un grado de intervención del cliente en ese sentido. No hay en estricto un precio fijo, ¿no? Sino hay una proyección del precio, y finalmente, como hay un alto nivel de subcontratación, estos van determinando de cara a que siempre tienes que estar adecuadamente sustentado e informado del concepto. Tiene simplemente la idea de que se vaya cumpliendo este estimado, y hay una comisión por la gestión. Tampoco hay una supervisión como la que creo que en muchos esquemas se contempla, sino más bien una supervisión de calidad, y sí hay una alta injerencia del gerente de proyecto, que sería, digamos, el representante del cliente en la ejecución de estos proyectos. En este caso no es que existan variaciones en estricto, digamos, con ese nombre, pero sí existen eventos compensables, que precisamente son situaciones que pudieran ocasionar una modificación de plazo y precio, ¿no? Ya pactado, o de estas proyecciones o planificaciones que ya se tienen, y en ese sentido hay una lista taxativa o una lista bastante detallada de cuáles serían estos eventos que pudieran generar una modificación en plazo y costo. Y también está prevista una cláusula de prevención y solución de controversias, que creo que es algo que hoy por hoy es un elemento muy importante a mantener y a desarrollar en los proyectos de construcción, ¿no? Dicho esto, que espero haya sido de utilidad, con cargo definitivamente a hacer alguna aclaración si lo corresponde, paso a dar algunas conclusiones y recomendaciones. Yo creo que como conclusiones, en general, para el uso de estos contratos, creo que hay que identificar el alcance del proyecto de infraestructura a desarrollar, y sobre todo los objetivos. Creo que el tema de si el plazo es un elemento importante o esencial, de inamovible, por ejemplo, como había mencionado, eso podría ser un objetivo del proyecto. Lo mismo en temas de costos, de toma de decisiones. En fin, creo que hay un esfuerzo importante nuevamente del recurso humano a cargo del desarrollo de este proyecto, de poder identificar los objetivos y utilizar este contrato como una herramienta para alcanzarlos. Sí creo firmemente que precisamente porque estos modelos, como había dicho, tienen bastantes ventajas, la idea es mantener su esencia y solo adecuar para efectos de llevar adelante un proyecto específico lo que sea estrictamente necesario, ¿no? Sobre todo aquello que venga, por ejemplo, impuesto por la normativa nacional, en cuanto, como he comentado, permisos o alguna necesidad o requerimiento específico del proyecto. Y para elegirlo, yo creo que, dada la propuesta que hemos hecho para efectos de este curso y este webinar, sí creo que es importante determinar qué tan desarrollada se tiene la ingeniería, qué tan relevante, precisamente por el grado de complejidad de la infraestructura o incluso el equipamiento que se quiere implementar, se determine si esto uno u otro puede resultar más asequible o más preciso para efectos de alcanzar los objetivos, el precio y la forma de pago, los procedimientos de prevención y solución de controversias, y el tema de las variaciones, que finalmente creo que es un elemento importante que a muchos clientes en general, y en este caso al Estado seguramente le preocupa, se presenten en gran proporción durante la ejecución del proyecto, ¿no? Finalmente, como recomendaciones finales, yo creo que en este periodo de transición en el que vamos entrando también incluso a un nuevo periodo de gobierno, a también llevar adelante estos planes del Estado, creo que es importante recoger las lecciones aprendidas. Hay varios proyectos que ya se han ejecutado en el Perú bajo estas modalidades, y la idea desde mi punto de vista no es necesariamente replicar, es replicar aquello que efectivamente funcionó y de repente dejar de utilizar aquello que no resultó para poder innovar y presentar nuevas propuestas. Sí es importante que compartamos conocimiento, porque creo que cuanto más actores sepamos utilizar adecuadamente estos contratos, mejor se van a implementar a nivel nacional. Y finalmente creo claramente, o me parece importante, que hay que incentivar la mejora constante de los equipos. Hoy por hoy los equipos tienen que ser multidisciplinarios,
son multidisciplinarios, pero creo que además hay que poder aprovechar estas ventajas que nos dan tener varios puntos de perspectiva en el desarrollo de un proyecto de infraestructura. Entonces, bueno, con eso me he excedido creo que bastante más de lo esperado. Espero haya sido de utilidad para ustedes y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, puede utilizar el chat o usar alguna de las reacciones para poder intervenir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Romina. Tengo acá una pregunta que dice, el contrato NEC tiene una naturaleza colaborativa. ¿Crees que el Estado está preparado para esto? Entiendo que en los Panamericanos todo aquello que era colaborativo terminó en DAPS, justamente porque los funcionarios del Estado no querían tomar ese tipo de decisiones que les acarrean responsabilidad. Bueno, existe una discusión interesante sobre qué entendemos por colaboración. Yo creo, o en mi opinión, creo que este contrato tiene elementos interesantes o, digamos, procedimientos específicos para llevar adelante la toma de decisiones, ¿no? Y sí es importante tener en cuenta que el recurso humano, o sea, digamos, más allá de si es una entidad o un contratista, creo que hay un grupo humano detrás tomando decisiones, ¿no? Entonces, colaborativo, creo que hay herramientas o disposiciones en el contrato que te permite superar el hecho de que se presente algún riesgo en la ejecución del proyecto, ¿no? Llámese los eventos compensables, llámese la alerta temprana. Creo que hay disposiciones que permiten avisar si existe un riesgo o la potencialidad de un riesgo, e incluso te permite tomar medidas cuando se presenta el riesgo. Ahora, eso no elimina la posibilidad de que finalmente las decisiones no se tomen a tiempo, ¿no? Pero no por eso concluiría que el contrato no es uno colaborativo o sí lo es, ¿no? La idea acá es finalmente que el recurso humano pueda lograr funcionar con estas disposiciones en el contrato. Y yo creo que el contrato NEC 3F, así como lo tiene FIDIC, también tiene claras disposiciones que permiten, creo, superar cualquier situación que pudiera interrumpir o demorar la ejecución del proyecto, ¿no? En la medida que las partes sepan utilizar adecuadamente estas disposiciones, creo que podríamos entender que existe colaboración en las partes. Voy a permitirle la palabra a Jorge, que también... Oh, ¿Marco? ¿Sí me copian? Sí, Marco, te escuchamos. Ya, por favor. Nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario y estamos viendo algunos contratos FIDIC de obras que se están ejecutando, y resulta que dentro de los principales problemas que estamos viendo es la definición de responsabilidades para el caso de proyectos que incluyen elaboración y ejecución, y que generalmente ocasiona mayores costos. No están definidas las responsabilidades al respecto, claramente. Y el segundo punto que estamos viendo es la pérdida de vigencia tecnológica entre la etapa de elaboración del expediente y su ejecución, que generalmente también acarrea mayores costos, porque entre la elaboración y la ejecución no pasan menos de 3, 4 o 5 años, tal vez más en algunos casos. Esa es mi pregunta, gracias. A ver, si te he entendido bien, entiendo que estarías diciendo que no existe que no se están alcanzando los objetivos cuando incluso se establecen contratos en los cuales el diseño y la construcción están alocados en un solo responsable. Bueno, en todo caso, me parece importante lo que tú dices. Creo que en este caso lo que busca, y con eso no quiero decir que no tengamos recurso humano competente para ese tema en el Perú, sino que lo que quiero decir es, y me parece importante indicarlo a raíz de tu pregunta, es que en este tipo de contratos lo que también se busca es un contratista con experiencia en el desarrollo de diseño y construcción, ¿no? Y quizás ahí va mucho de la mano el fortalecimiento de las capacidades para lograr estos objetivos, ¿no? Probablemente como mucho tiempo hemos estado, o creo que mucho tiempo la tendencia ha sido generar en una primera etapa el expediente, luego licitar este expediente y luego construir, como bien mencionas, pasa cierta cantidad de tiempo y de hecho creo que el construir un expediente técnico que ya tiene varios años de elaboración probablemente impacte en el precio al momento de construir, ¿no? Eso es una realidad que hemos venido enfrentando por mucho tiempo y por eso la idea ahora es alocar en una sola persona, o sea, digamos, esa es la tendencia y yo creo que sería una tendencia interesante por lo pronto a inspeccionar y tratar de darle viabilidad, y es que en la cabeza de un contratista con experiencia o en todo caso que pueda adquirir esa capacidad,
se pueda desarrollar el diseño y la construcción, ¿no? Y en este caso específico sí, precisamente porque en la cabeza de una persona, de un responsable, o sea, digamos, un solo contratista está siendo responsable por el desarrollo del diseño y la implementación de ese diseño en la construcción, yo creo que estos costos que tú mencionas podrían reducirse, ¿no? Precisamente porque esa persona está interviniendo desde la etapa más temprana del desarrollo de este diseño, que es el que además va a ejecutar. Y considerando también que estos contratos lo que precisamente buscan en el contratista es que sincere lo más estas proyecciones de precio para efectos de llevar adelante este alcance, ¿no? De diseño y construcción. Entonces, creo que si me hablabas de esta etapa fraccionada, sí, efectivamente creo que ha demostrado que el llevar adelante, digamos, un expediente elaborado con una anterioridad de, no sé, 5 o 10 años, quizás llevarla luego a la realidad, sí probablemente impacte en el precio, pero creo que esta nueva modalidad que estamos tratando de abordar ahora podría ser una opción interesante a indagar, a llevar adelante para efectos de reducir estos costos, ¿no? Bien, Jorge Villanueva quiere hacernos una pregunta. Ya le activé el micrófono. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Jorge. Ya. Bueno, en primera instancia, Pamela, muy buena la presentación. Romina, perdón. Mira, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la parte, digamos, en realidad son dos. La primera es, ¿cuál es la parte más, digamos, compleja, ya, respecto a la gestión de estos contratos, ya, del FIDIC y del NEC? ¿Ya? Y la segunda pregunta está un poquito relacionada a eso, es, estos tipos de contratos pues necesitan un administrador de contratos, digamos, con las capacidades, ¿no? De saber quizá entender también el mindset con el cual se han escrito estos contratos. Entonces, ¿cuál sería la competencia principal que debería tener ese administrador de contratos, justamente como para poder gestionar adecuadamente este tipo de contratos? Gracias. Ya, bueno, muchas gracias por tu pregunta, de hecho, porque me parece importante indicar que revisando también a raíz de este webinar esos modelos de contrato, por ejemplo, a diferencia del FIDIC, el NEC sí afirma que los términos y las disposiciones que utiliza son claras y, digamos, por decirlo, amigables para efectos de llevarse adelante. Yo creo que precisamente porque no solo se trata del administrador del contrato, sino también se trata de todos los demás actores, tanto las personas que de parte del contratista llevan adelante el proyecto, yo creo que debe haber un entendimiento, un único entendimiento de todas las disposiciones. Y eso creo que es algo que se logra con el desarrollo de la infraestructura. Sí, probablemente sea, como tú dices, algo difícil de llevar adelante, pero yo creo que la etapa inicial siempre va a ser en todo proyecto una etapa de adaptación. Y es la etapa, desde mi punto de vista, en la que con mayor esfuerzo se debe precisamente llegar a este único entendimiento respecto a cómo se implementa el contrato. Estos contratos, por lo pronto el NEC que mencionas, es un contrato que se ha utilizado efectivamente para desarrollar la infraestructura de los proyectos panamericanos y luego, últimamente, desde mi experiencia, los he visto utilizar en alta, digamos, bastante para la reconstrucción con cambios, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que efectivamente hay un proceso de adaptación. Creo que la etapa inicial de todo proyecto requiere un único entendimiento. No solo se trata del administrador de contrato, sino se trata de que todos los actores que participan activamente, y de hecho el propio contrato te establece quiénes son los interlocutores, por lo pronto que representan tanto al contratista como al cliente, el gerente de proyecto. Yo creo que tiene que haber un único entendimiento. Y eso definitivamente, más allá de un contrato, se trata de las personas. Entonces, creo que el contrato sí propicia con este uso, por ejemplo, de informes mensuales, reuniones, digamos, hay todo un aparato detrás de procedimientos que permite a las partes establecer un único entendimiento del contrato. Sí va a ser, creo, un esfuerzo importante en la etapa inicial, pero creo que es algo que se puede lograr conforme va avanzando progresivamente el proyecto, ¿no? Lo que no debemos incentivar es diferir ese entendimiento hasta el final del proyecto, ¿no? Creo que ambos contratos, tanto el FIDIC como el NEC, promueven esa comunicación constante y sobre la base de eso, creo yo que hay que construir una cultura, ¿no?
porque sí, de eso se trata, creo yo, de lograr que todos tengamos un mismo entendimiento de estos documentos contractuales, ¿no? Y para eso, un elemento importante, aunque puede resultar redundante, es precisamente mantener la esencia de estos contratos y no alterarlos al momento de establecer los ajustes al proyecto, ¿no? Espero que haya satisfecho tu pregunta, pero creo que de eso se trata, ¿no? En todo caso, bienvenidas las demás preguntas y para aclarar más el tema. Sí, acá tengo una pregunta de Irving Siche. Dice, los contratos NEC son de muy interesante aplicación. Entiendo que se marca en la colaboración. Sin embargo, este marco se distorsiona cuando la contratista quiere obtener un aprovechamiento de las condiciones del contrato. Por ejemplo, puede buscar en la subcontratación con empresas de propuestas económicas altas. En el diseño puede ser muy conservadores, aumentando el costo. ¿Qué opinión tiene sobre este escenario? Bueno, a ver, en el caso específico, en realidad, me parece importante indicar, es algo que no desarrollé en la presentación, pero sí creo que es importante en ambos modelos de contrato y de hecho sí entiendo el especial interés en el tema NEC. O sea, si hay una injerencia o no del propietario o del cliente, en este caso del Estado, respecto de los paquetes a subcontratar. En este caso, por ejemplo, en mi experiencia, el modelo NEC 3F, de hecho, tiene una alta injerencia en la subcontratación. Y más allá de que eventualmente se pudiera suceder ese tema que describes, de que se pongan precios más altos, estos paquetes de subcontratación deben ser debidamente sustentados. O sea, no se trata, desde mi punto de vista o en mi experiencia, estos paquetes se licitan o se invitan a postores, a subcontratistas para que acepten esto, o sea, para que presenten su propuesta sobre estos paquetes o los precios sobre estos paquetes, y estos a su vez son elevados al contratante para efectos de que acepte, digamos, la información. Si hay una recomendación alta del contratista respecto a qué subcontratista se va a implementar y cómo se van a desarrollar esos trabajos, pero digamos, si hay un alto grado de intervención del cliente. Entonces, para, digamos, poder manejar mejor esta estructura, creo que podrían establecerse o escogerse contratos donde haya una intervención alta del cliente para efectos de decir que subcontratistas intervienen o no en el desarrollo de la infraestructura, y en ese sentido tener claro qué precios se van a pagar al respecto, ¿no? Por un tema de transparencia de la información. No obstante, yo sí creo que, por ejemplo, el NEC, o al menos la información de las obras que se utilicen en el caso de estos contratos ejecutados acá, digamos, en estos proyectos ejecutados bajo esos contratos en Perú, hay posibilidad de hacer licitaciones para esos subcontratistas, con lo cual incentivas la competencia. Sí, me parece importante tener en cuenta, a raíz de este comentario sobre los altos precios de la subcontratación, que debemos tener en cuenta que las infraestructuras cada vez son más complejas. En realidad, no estoy segura, y ahí sí, corríjame si me equivoco, de que tengamos tantos subcontratistas a veces, o no existe tanta oferta de subcontratistas pese a la cantidad de proyectos que se vienen desarrollando. Y entonces el hecho de que no haya esta posibilidad de competir hace que los precios suban. Entonces creo que estamos expuestos a varios factores. Creo que hay un trabajo importante incluso para que haya, ahora que se están utilizando estos contratos con alto grado de subcontratación, creo que es importante reforzar digamos, esta competencia entre los subcontratistas para poder tener mejores precios, pero creo que también el contrato te puede dar herramientas para que haya un mayor control por parte del cliente respecto a los precios que se pagan por esos trabajos, ¿no? Entonces, si es satisfecho tu pregunta, creo que hay dos cosas. Creo que a veces la complejidad del proyecto reduce la competencia entre subcontratistas, ¿no? Porque de repente no hay suficientes, y por eso los precios a veces suben, pero además, si queremos controlar este nivel de precios, creo que los contratos te dan herramientas para tú pactar que el cliente, o en este caso el que paga el precio final por estos trabajos, finalmente tenga alta injerencia sobre la decisión de qué paquete se subcontratas y a quién, ¿no? Y bajo qué precio. Esa sería la respuesta. Bien, acá tengo una pregunta de Luis Robas. Dice, si en el contrato FIDIC-F se pacta el diseño y la construcción, ¿cómo se pretende brindar mayor certeza respecto del costo, teniendo en cuenta que al suscribirlo no se conoce la ingeniería de detalle? Bueno, entiendo que la pregunta está relacionada al FIDIC modelo plata. Bueno, en cualquiera de los dos casos, digamos, la idea de que tú aloques el diseño y la construcción, en el caso del FIDIC, porque me parece que hacia eso iba destinada la pregunta, el modelo es un modelo
que establece que el sistema de precio o la forma de pago es suma alzada, y lo que se busca es precisamente que el contratista pueda sincerar o pueda, a partir de la información que se le entrega, poder establecer cuál sería el precio precisamente por desarrollar el diseño y llevar adelante la construcción, ¿no? Acá lo que se busca es un contratista con bastante experiencia, de modo que las estimaciones que haga respecto al precio pactado sean las adecuadas. Ahora, este contrato también tiene disposiciones en las cuales el contratista declara que ha establecido un precio de acuerdo a los requerimientos del cliente, digamos, para establecer que existe una suficiencia del precio. De hecho, la cláusula se llama así: declaración sobre la suficiencia del precio, ¿no? El precio ha sido pactado adecuadamente en proporción precisamente a las obligaciones y los riesgos que está asumiendo en este contrato, que es ser responsable del diseño y la construcción por un precio fijo. Ahora, este contrato además establece ciertos supuestos para que se modifique el precio. Con eso no estoy incentivando las variaciones, pero lo que quiero decir es que siempre puede surgir la necesidad de efectuar alguna modificación, y en este caso, por ejemplo, me parecen importante destacar dos puntos importantes. Uno, por ejemplo, el hecho de que el propio contratista, pese a que estableció un precio específico para desarrollar el diseño y la construcción, además pueda propiciar en algún momento, pueda promover, mejor dicho, a iniciativa propia alguna mejora en el diseño, de cara a que finalmente esto pueda repercutir en el tema de en el tema del desarrollo de la infraestructura, ¿no? Y también hay, por ejemplo, supuestos en los cuales también aplica para efectos de el cambio en la legislación, ¿no? Entonces, yo creo que el contrato en sí mismo te establece herramientas para que el contratista establezca un precio bastante sincerado y se ajuste al alcance pactado, pero además, si fuera el caso, te establece supuestos específicos para variar el precio, que creo que permiten llevar adelante estos proyectos, ¿no? Fernando Díaz nos pregunta si cada tipo de contrato NEC prioriza o costo o alcance o tiempo o calidad. A ver, creo que la calidad no es que la priorice, creo que en todos los contratos la calidad creo que es un elemento trazable, eso es algo que se busca en todos los contratos. Sí creo que hay sobre todo un tema de plazo y precio, ¿no? Y creo que está destinado precisamente a cuál es el elemento esencial que busca el cliente asegurar con el contrato específico, ¿no? Yo creo que el tema de la calidad sí es algo trazable a todos los proyectos, en ninguno se busca arriesgar eso, y no creo que eso es vital, pero sí los modelos de contrato NEC te pueden dar una opción para efectos de qué tipo de precio quieres pactar o cómo quieres llevar adelante el tema, y también en el tema de plazos. Bien, Irving Siche nos pregunta nuevamente, ¿existe alguna herramienta o técnica para calificar o evaluar el desempeño del contratista si se encuentra dentro del marco colaborativo y el principio de value for money del contrato NEC opción F? Bueno, es una pregunta interesante, porque ¿cómo controlar al contratista? Bueno, yo creo que la forma de control, creo que, dos puntos importantes. Creo que en realidad no se trata en estos contratos, y en general creo que tampoco en el FIC, se trata de una parte u otra. Sí hay claramente identificadas un contratista y un cliente y demás actores, pero creo que debemos enfocarnos hacia un proyecto, ¿no? Hacia el alcance o la coordinación del proyecto. Y en ese sentido creo yo que precisamente estas herramientas para controlar el avance, las proyecciones del costo, entre otros, son herramientas que te permiten precisamente ver si el contratista está realizando sus obligaciones de acuerdo a lo previsto. Ahora, creo que hay que tener cuidado también con ese tema colaborativo, y de hecho seguramente lo desarrollaré mucho más en el curso, porque ¿qué entendemos por colaboración, no? O sea, colaboración es que el contratista haga esa extra milla más prevista, o que el contratista te cobre menos pese a que ya estableció un precio, o qué es lo que esperamos, ¿no? Yo creo que ahí sí eso es algo que yo no puedo contestar en este momento, pero sí creo que sí te puedes dar cuenta si el contratista cuando menos cumple con aquellas obligaciones previstas en el contrato, que no solo debemos verla, digamos, al final del proyecto, sino en estos avances progresivos que tiene que hacer el proyecto, en estas disposiciones para adoptar soluciones conjuntamente con el cliente, porque en este caso creo que ambos contratos reconocen una participación activa en el caso del contrato FIG, el representante del cliente, pero en el caso del contrato NEC, el gerente del proyecto. No se trata de simplemente trasladar de uno a otro los problemas que existen en el proyecto, sino se trata de adoptar decisiones para superar estos temas. Entonces, creo que la colaboración de ambos casos sería, desde mi punto de vista, en qué tantas soluciones se promueven, se propician,
se ponen sobre la mesa para efectos de superar las situaciones que se vienen en el proyecto, ¿no? Y de cara a ello definir si el precio o digamos, el efecto en el plazo y costo que se genera por estas tomas de decisiones corresponde a una u otra parte asumirlo, ¿no? Pero yo lo entendería desde esa perspectiva, ¿no? No creo que haya una única forma para determinar eso, y además sí tendríamos que tener claro que en principio aquello dicho en el contrato y los demás documentos que le integran son las obligaciones o, digamos, las expectativas que debería en principio cumplir el contratista, ¿no? Si no se acerca a ellas, definitivamente no está cumpliendo con lo que se espera, pero por eso, nuevamente, a raíz de la primera pregunta, tenemos que estar todos en el mismo entendimiento de qué es lo que se está esperando o qué es lo que se busca con la aplicación de esos contratos, ¿no? Bien, acá tenemos una pregunta, Fermín Porras, quien va a utilizar el micro. Fermín, ya está habilitado tu micrófono, si puedes activar tu micro, por favor. Sí, Romina, ¿qué tal? Buenas noches, sí. Una consulta, hablaste dentro de la exposición temas como el BIM. Quisiera conocer si un gran problema en el Estado es el manejo de los plazos, en los plazos y finalmente la culminación. ¿De qué manera esta herramienta puede ser incorporada dentro de los contratos NECO-FIDICS, de tal manera de que pueda alcanzar dentro de los plazos y los costos, culminar mis contratos en proyectos nacionales en forma exitosa? Gracias. Sí, de acuerdo. De hecho, yo he escrito algunos comentarios en el blog de gestión sobre el BIM, y de hecho es importante ver, el MEF de hecho ha creado una página que se llama BIM Perú, si no me equivoco es BIM Perú, pero digamos en BIM Perú, si lo googlean, es un enlace que los invito a, no porque lo haya trabajado yo, pero es un enlace del Estado donde hay bastante información respecto a cómo se viene promoviendo la implementación del BIM de manera progresiva, digamos, de cara al 2030, ¿no? La idea es que la entidad, porque en el sector privado y la academia, de hecho, ya hay un desarrollo importante y ya se ha implementado, y la idea es que todos los actores que participan de manera activa en el desarrollo de un proyecto también lo implementen, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, el BIM, sobre todo, es una fuente de información importante que da trazabilidad al proyecto. Ahora, en el caso que comentas, en realidad creo que lo vital sí se puede implementar, porque creo que los contratos tienen disposiciones bastante generales, y de hecho en la parte de desarrollo del diseño, porque la idea sustancialmente es que el BIM se puede utilizar desde la etapa más temprana del proyecto, y en el caso de un alcance donde hay diseño y construcción, considero que el BIM evidentemente tendría que ser utilizado desde el diseño para efectos de que precisamente podamos lograr lo que tú dices, un mejor control de plazo y tiempo al momento de la construcción. Pero digamos, el BIM es una fuente de información para que pueda lograrse estos objetivos que planteas. La información que se inserte en este modelamiento digital de la infraestructura tiene que ser pues la mejor información, ¿no? Ahora, la información que se desarrolla o a partir de la cual se desarrolla el modelo no solo es suficiente. Una vez más, el recurso humano tiene una participación activa en esto, porque para la toma de decisiones respecto a modificaciones, incluso en la etapa del diseño, del modelamiento, para efectos de que la construcción eso no genere un mayor costo, y se trata de personas, nuevamente. Entonces, yo creo que el Estado está implementando de manera progresiva, quizás no muy rápida como ha pasado para el caso del sector privado, pero sí está implementando o busca que en los desarrollos de proyectos de infraestructura a su cargo se implemente el BIM. Creo que el BIM, para que tenga los objetivos que tú propones, y que creo que es el objetivo en realidad que se busca, tiene que implementarse desde la etapa más temprana, pero la calidad de la información que se utilice para efectos del modelamiento es clave, y también el grupo humano que desarrolla el modelo, ¿no? Y en este grupo humano no solo se trata de personas que lleven adelante el modelo, sino también personas que tomen decisiones para superar precisamente algunas falencias que el propio modelo reporte, ¿no? Y que podrían, en caso se ejecutaran así, obviamente impactar en el costo y en el plazo de la infraestructura. Romina, para cerrar ya la última pregunta, Edwin Loza nos dice, ¿cuáles son las deficiencias o inconvenientes surgidos de su experiencia en contratos FIDI? Bueno, a ver,
interesante la pregunta. Creo que el contrato FIC, por ejemplo, tiene varias remisiones de unas cláusulas a otras, ¿no? Y normalmente también tiene una suerte de secuencialidad. Entonces, en mi experiencia, lo que pasa es que, por ejemplo, he visto, se quiere suprimir completamente la cláusula de variaciones. Y con eso no estoy diciendo nuevamente que yo incentive las modificaciones del precio, sino que lo que quiero decir es que no debemos eliminar del contrato precisamente las herramientas que nos permiten superar, si fuera el caso, alguna situación que requiera, por ejemplo, una variación. Y lo mismo con temas como que, a ver, ahorita no se me viene a la mente, o por ejemplo, temas en el tema de la entrega del sitio o del inicio del proyecto, ¿no? Creo que en Perú, por ejemplo, el tema de los terrenos donde se ejecutan los proyectos normalmente sigue siendo un tema muy latente para el desarrollo de un proyecto de infraestructura en el Perú, y en estos casos, por ejemplo, el FIDIC automáticamente reconoce que si no se cumple, digamos, la condición de la entrega del sitio del proyecto, ¿no? O completamente, si no se estableció fracciones de entregas, digamos, parciales del tema, automáticamente reconoce una compensación al contratista, ¿no? Y, por ejemplo, estas disposiciones se eliminan. Y finalmente, eso escapa, digamos, eso no se condice con la realidad del Perú, por dar un ejemplo en el caso concreto. Entonces yo creo que si hay alguna deficiencia es que a veces a través de las condiciones particulares buscamos inaplicar condiciones generales que pueden resultar de utilidad, ¿no? Y yo creo más en que esas quizás se deberían reducir las causales de variaciones, de repente hacer alguna tingencia adicional en esos detalles, pero no suprimirlas completamente porque eso desnaturaliza el modelo de contrato, ¿no? Eso sería un punto, y el otro punto es sobre regular tanto a través de las condiciones particulares, de modo que de algún modo tienen una injerencia desfavorable en las condiciones generales y generan de repente que no haya un entendimiento adecuado de cómo se debe ejecutar el proyecto por tanta sobreregulación. Creo que esos serían dos puntos importantes. Bien, Romina, si es que puedes darnos algunas palabras finales antes de hacer el cierre. Sí, bueno, creo firmemente en que en este periodo, como lo dije, de transición, por eso me ha gustado mucho y yo los invito realmente a revisar un poco cuál es la política y los planes del Estado, porque creo que hacia adelante tenemos un esfuerzo importante desde donde estamos cada uno de nosotros para lograr que esta brecha de infraestructura que ya se identificó pueda ser, digamos, superada y lograr alcanzar los objetivos que tiene en general el Estado y que creo que tenemos todos de poder tener pues un país más competitivo, ¿no? Y en ese sentido creo que también el reforzar nuestros conocimientos respecto del uso de estos contratos y las bondades que nos pueden traer para el desarrollo de proyectos, creo que es un esfuerzo importante de cada uno. Yo encantada siempre de compartir conocimiento y de poder apoyarlos en lo que se pueda, en general, no solo desde el trabajo que yo hago, sino, por ejemplo, ahora atendiendo las preguntas de ustedes. Y bueno, invitarlo finalmente a participar en el curso que está promoviendo Mayo Educación Ejecutiva para poder seguir abordando estos temas tan interesantes, ¿no? Muchas gracias a todos definitivamente por su tiempo y por las preguntas que nos han hecho. Bien, agradecemos a nuestra especialista por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Al finalizar la transmisión les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Les recordamos que por haber participado en el webinar de hoy, acceden a un descuento exclusivo para el seminario especializado El Modelo FIDIC Libro Plata y el Modelo NEC Opción F. Promoción válida hasta el 27 de julio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.